Las funciones del revisor fiscal están contempladas en el artículo 207 del Código de Comercio, el cual contempla que el revisor fiscal es el garante de la información del tráfico económico, puesto que este tiene que cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las descripciones, los estatutos o de las decisiones de la Asamblea General o la Junta Directiva. También debe dar oportuna cuenta y por escrito a la Asamblea o Junta de Socios o a la Junta Directiva, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios, tanto en el comportamiento de los empleados como de los órganos de la compañía y del desarrollo de sus negocios. También es la representación del Estado, puesto que éste debe colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia a las entidades y rendirles los informes pertinentes. También debe custodiar regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y la Junta Directiva, porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para dichos fines. También debe velar por la inspección con frecuencia de los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. También debe impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer el control permanente sobre los valores sociales. Debe autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Esta es una función que solo la puede ejercer un contador público. No es solo expresar su opinión, sino que debe dictaminar lo que significa que el revisor puede no autorizar un estado financiero, lo que equivale a que en términos profesionales pueda emitir una opinión adversa. También debe citar a reuniones extraordinarias, puesto que el Código de Comercio establece que otras personas, que tanto el máximo órgano social como la Junta Directiva pueden reunirse en forma extraordinaria cuando las circunstancias así lo requieran o cuando se presenten situaciones que por urgencia de atención no pueden esperar a la reunión que esté programada, la reunión ordinaria. También debe practicar continuamente el cumplimiento de las leyes y estatutos, y las que siendo compatibles con estas leyes le encomienda a la Asamblea o Junta de Socios. Y por último, debe reportar las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero cuando las encuentre dentro del desarrollo ordinario de sus labores o actividades. En cuanto a normas tributarias, la revisoría fiscal certifica diferentes asuntos relacionados con impuestos, lo que en términos legales traduce como responsabilidad en la revisión de las declaraciones tributarias y demás informes exigidos en materia fiscal. Por lo tanto, debe verificar y cumplir que el libro diario cumpla con los parámetros contables, que las retenciones e impuestos estén vigentes y que la información sea razonable. Cuando el encargado de la revisoría detecta una irregularidad o una inconsistencia, debe comunicarlo por escrito a la administración, asamblea o junta de socios, y según sea el caso, debe denunciar dicha irregularidad con las autoridades competentes. Para poder cumplir con las normas tributarias, la revisoría fiscal cuenta con unos derechos y deberes. Haciendo referencia a sus derechos, el revisor fiscal en cualquier tiempo puede verificar los libros, actas, soportes y demás papeles de la sociedad. Inspeccionar las operaciones y los resultados, bienes, derechos y obligaciones en asambleas, juntas directivas y consejos de administración.
puede hacer su intervención participando sin derecho a voto. Debe tener conocimiento directo a las observaciones en su desempeño, siendo informado por la administración en forma oportuna de los vencimientos para la presentación de información que deba ser determinada por él. Le debe ser entregado el control, orientar en aspectos inherentes el control y vigilancia de bienes, evaluar la gestión, la conducta de los administradores, así como llamar la atención cuando no cumplan con su deber, y el cumplimiento en la inscripción de su nombramiento y presentar renuncia. Entre sus obligaciones está planear, dirigir, ejecutar y supervisar, ajustar y concluir en la ejecución de acciones. La fiscalización, emitir en forma clara, oportuna, los informes en que corresponden y hacer seguimiento sobre los mismos, actuar con independencia y con sujeción de normas propias y de la revisoría fiscal, colaborar con las entidades gubernamentales conforme a las disposiciones legales, al igual que denunciar prácticas fraudulentas. Entre los tipos de responsabilidades de la revisoría fiscal está la civil, por la cual responde por los perjuicios, acciones a la sociedad, a sus asociados o terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones, según el artículo 211 del Código de Comercio. Por la penal responde una pena judicial por suministrar datos a las autoridades o expidan constancias o certificados contrarias a la realidad o orden. También haga o incurran en falsedades en los estados financieros o en sus notas. Esto también relacionado según el artículo 212 del Código de Comercio. Para la administrativa responde por multas o suspensión del cargo por no cumplir con las funciones previstas en la ley o cumpla irregularmente en forma negligente según el artículo 214 y 216 del Código de Comercio. Por disciplinaria responde la suspensión de la tarjeta profesional por violar el Código de Ética según contemplado en el artículo 214 y 216 del Código de Comercio. Prohibiciones de la revisoría fiscal. Con las normas jurídicas no pueden regular sino hechos y actos que sean externos, susceptibles de pruebas, las inhabilidades e incompatibilidades que se consagran haciendo referencia a circunstancias y a hechos comprobables. Según el artículo 212 del Código de Comercio, dice que existe inhabilidad del revisor fiscal si es asociado de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, o si es asociado o empleado de la sociedad matriz. Si está ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sea, consocio de administradores y funcionarios directivos, ya sea el cajero, auditor o contador de la misma sociedad, y quien desempeñe en la misma compañía funciones en subordinadas o en cualquier otro cargo. En el artículo 212 del Código de Comercio también se establece una limitante en el ejercicio del cargo como revisor fiscal, y es el cual se establece que ninguna persona natural podrá ejercer el cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acción, o cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales. Estas deberán nombrar un contador público por cada una de las revisorías para que cada uno desempeñe el cargo. Por otra parte, en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990
se determina que cuando un contador público sea requerido para actuar como revisor fiscal, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene con alguna de las partes parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad, y si mediante vínculos económicos, amistad, enemistad, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones. Acuerdo el artículo 51 de la Ley 43 de 1990, se establece que cuando un contador público haya actuado como empleado de una sociedad, se rehusará a aceptar cargos o funciones de revisor fiscal de la misma o de subordinadas o filiales, por lo menos durante 6 meses después de haber cesado en sus funciones. Y finalmente, podemos decir que el revisor fiscal no debe incumplir con el Código de Ética Profesional, siguiendo los principios fundamentales para los contadores profesionales, pues en la práctica profesional del marco del Código de Ética, el profesional contable debe utilizar el juicio profesional.